Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genialísimos y listos para un chismecito jugoso porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos al borde del asiento. Si adivinaron, hoy vamos a desmenuzar, analizar y por qué no fangirlear un poquito sobre Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul. Burak y Neslihan. Su amor, o mejor dicho, el rumor de su amor, porque ya sabemos cómo va esto, explota cada día, cada semana, cada mes. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿hasta dónde llegará? ¿Realmente existe algo más que una gran amistad y una química innegable en pantalla? ¿O es todo producto de nuestra imaginación y de las ganas que tenemos de verlos juntos? Vamos a sumergirnos en todo el drama, los rumores, las evidencias, y todo lo que rodea esta posible relación. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí y te encanta el chisme del bueno, las novelas turcas, y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos porque estoy preparando mucho contenido interesante para ti. Así que ya sabes, únete a esta gran familia. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos a desenredar este misterio. Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Dos talentos innegables, dos bellezas que hipnotizan, y dos personalidades que al parecer, encajan a la perfección. ¿Pero es suficiente para que haya algo más que una simple amistad y compañerismo? Recordemos cómo empezó todo. Ambos protagonizaron la exitosísima serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en Latinoamérica y España. Una historia de amor apasionada, llena de giros inesperados, drama y por supuesto, una química arrolladora entre sus protagonistas Kemal y Nihan. Desde el primer capítulo, la conexión entre Burak y Neslihan era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban en pantalla. Todo gritaba, aquí hay algo más. Y claro, los fans, que somos unos intensos, empezamos a fantasear con la idea de que ese amor traspasara la pantalla. Los foros se llenaron de comentarios, las redes sociales explotaron con montajes de fotos, y los vídeos de YouTube con escenas románticas se reprodujeron millones de veces. La Burnes Feber, como se le apodó a este fenómeno, estaba en su apogeo. Pero aquí es donde la cosa se complica. Neslihan, como todos sabemos, está casada con el también actor Kadir Doğulu. Una relación que en apariencia, es sólida y feliz. Kadir y Neslihan se muestran muy enamorados en las redes sociales, comparten fotos juntos, se dedican mensajes cariñosos. Todo parece indicar que su matrimonio va viento en popa. Entonces, ¿de dónde surge todo este revuelo en torno a Burak? Pues bien, la respuesta no es sencilla. Para empezar, la química entre Burak y Neslihan era tan intensa que era difícil ignorarla. Incluso personas ajenas al mundo de las telenovelas comentaban lo bien que se veían juntos en pantalla. Además, durante la filmación de Kara Sevda, surgieron algunos rumores de que la relación entre Neslihan y Kadir no estaba pasando por su mejor momento. Algunos medios turcos incluso llegaron a publicar noticias sobre una posible crisis matrimonial. Estos rumores, aunque nunca confirmados, alimentaron aún más la fantasía de los fans de Burnes. Se decía que Burak había sido un gran apoyo para Neslihan durante ese periodo difícil, y que su amistad se había fortalecido aún más. También se comentaba que Kadir sentía celos de la química entre su esposa y Burak, y que eso había generado tensiones en el set de grabación. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente sucede detrás de cámaras. Pero lo cierto es que la sombra de Burak siempre ha estado presente en la vida de Neslihan, al menos en la mente de los fans. Después de Kara Sevda, tanto Burak como Neslihan continuaron con sus carreras por separado. Burak protagonizó la exitosa serie Kurulus, Osman, mientras que Neslihan participó en otros proyectos como Sefirin Kazeta. Sin embargo, la llama de Burnes nunca se apagó. Los fans seguían esperando con la esperanza de que algún día sus caminos se volvieran a cruzar. Y aquí es donde entramos en el terreno de las teorías conspirativas. Algunos fans afirman que Burak y Neslihan se han seguido viendo en secreto después de Kara Sevda. Dicen que han encontrado evidencia en sus redes sociales, como fotos tomadas en los mismos lugares, o mensajes encriptados que solo ellos entienden. Otros, más realistas, creen que simplemente son buenos amigos y que todo este revuelo es producto de nuestra imaginación. Argumentan que la química que vimos en pantalla era solo eso, actuación,
y que tanto Burak como Neslihan son profesionales que saben separar su vida personal de su trabajo. Pero, ¿qué opina Burak de todo esto? Pues bien, Burak siempre ha sido muy discreto con su vida personal. Nunca ha dado declaraciones directas sobre su relación con Neslihan, ni ha alimentado los rumores. Sin embargo, en algunas entrevistas ha elogiado el talento y la belleza de Neslihan, y ha reconocido que disfrutó mucho trabajar con ella. Neslihan, por su parte, también ha mantenido una postura similar. Siempre ha defendido su matrimonio con Kadir, y ha negado rotundamente cualquier rumor de infidelidad o romance con Burak. Sin embargo, algunos fans han interpretado ciertas de sus declaraciones como una forma de ocultar la verdad. Y así estamos en un círculo vicioso de rumores, especulaciones y teorías conspirativas. ¿Existe realmente algo entre Burak y Neslihan? ¿O es todo una fantasía colectiva? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. A menos que alguno de los dos decida romper su silencio y contar su versión de la historia. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando de su talento en pantalla, admirando su belleza, y fantaseando con la idea de que algún día, quizás, el amor de Kemal y Nihan se haga realidad en la vida real. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver a Burak y Neslihan juntos? La química entre ellos es innegable y la historia de amor que protagonizaron en Kara Sevda nos robó el corazón a todos. Así que aunque las probabilidades sean bajas, seguiremos soñando con un final feliz para Burnes. Y ahora, después de este chismecito intenso, quiero saber tu opinión. ¿Crees que hay algo entre Burak y Neslihan? ¿O piensas que es todo producto de nuestra imaginación? Déjame tu comentario aquí abajo, quiero saber qué opinas. ¿Eres Team Burnes o crees que Neslihan y Kadir son la pareja perfecta? Cuéntamelo todo. En resumen, hemos explorado el intenso rumor que rodea a Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, la pareja protagónica de Kara Sevda, y el posible romance que muchos fans anhelan ver convertido en realidad. Analizamos la química innegable en pantalla, los rumores de crisis matrimonial de Neslihan, y las discretas declaraciones de ambos actores. La verdad, como suele suceder en estos casos, sigue siendo un misterio, pero la esperanza y la fantasía de los fans persisten. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. No olvides dejarme tu comentario aquí abajo con tu opinión sobre Burak y Neslihan. ¿Crees que su amor explotará hasta el punto de hacerse realidad? Quiero leerte. Y ahora, antes de despedirme, te pido un favor enorme. Si te gustó este vídeo, por favor, dale like, compártelo con tus amigos, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido para ti. Recuerda activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y gracias por todo tu apoyo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están mis chismosos favoritos? Espero que estén de lujo con su cafecito o su té listo porque hoy tenemos un tema que va a generar debate, especulaciones y por supuesto, mucho fangirleo. Hoy vamos a desmenuzar, diseccionar y, como diría mi abuela, a ponerle la lupa a una relación que ha mantenido a los fans de las novelas turcas en un estado de constante expectación, Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. Sí, mis queridos, Burak y Neslihan, los nombres que incendian las redes sociales con cada interacción, cada mirada, cada mínima coincidencia. Su historia, o mejor dicho, el asterisco rumor asterisco de su historia, es como una telenovela en sí misma. Cada semana surgen nuevos indicios, cada mes se avivan las llamas de la esperanza, y todos nos preguntamos lo mismo, ¿hay fuego real detrás de tanto humo? ¿Existe algo más que una simple amistad y compañerismo profesional entre estos dos titanes de la actuación? ¿O somos nosotros, los fans, los que estamos tejiendo una fantasía demasiado elaborada? Hoy vamos a adentrarnos en las profundidades de este misterio, explorando cada rincón del drama, analizando los rumores más jugosos, examinando las evidencias y desentrañando las teorías conspirativas más alocadas que circulan por Internet. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, porque la verdad sobre Burak y Neslihan, si es que existe una verdad objetiva, es tan escurridiza como un personaje de espías en una película de acción. Pero antes de sumergirnos en este océano de especulaciones, necesito pedirte un favorcito. Si eres nuevo por aquí y compartes mi pasión por el chisme de alta calidad, las tramas apasionantes de las novelas turcas,
y todo lo relacionado con el fascinante mundo del espectáculo, no te olvides de suscribirte al canal. Dale clic a ese botoncito rojo y únete a esta gran familia de amantes del drama. Y por supuesto activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos, porque tengo preparada una avalancha de contenido jugoso que te va a encantar. Así que ya sabes, únete a la comunidad y prepárate para el chisme. Ahora sí, mis queridos, pongámonos cómodos, relajémonos, y preparemos nuestras mentes para desentrañar este enigma. Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, dos nombres que son sinónimo de éxito, talento y por supuesto, belleza. Dos estrellas que brillan con luz propia en el firmamento de las telenovelas turcas, dos personalidades que a simple vista, parecen estar hechas la una para la otra. Pero como dice el refrán, las apariencias engañan, es suficiente con tener talento, belleza y una química innegable para que surja algo más que una simple amistad. La respuesta, mis amigos, es un enigma que vamos a intentar descifrar. Para entender el origen de todo este revuelo, tenemos que remontarnos al momento en que sus caminos se cruzaron, la producción de la mega exitosa serie Kara Sevda, o Amor Eterno, como la conocemos y amamos en Latinoamérica y España. ¡Ay, Kara Sevda, qué telenovela! Una historia de amor épica, llena de pasiones desenfrenadas, giros argumentales que te dejan sin aliento, drama del bueno y por supuesto, una química explosiva entre sus protagonistas Kemal y Nihan. Desde el primer capítulo, la conexión entre Burak y Neslihan era palpable, casi tangible. Sus miradas intensas, sus gestos sutiles, la forma en que se complementaban en cada escena. Todo gritaba a los cuatro vientos que aquí hay algo más que simple profesionalismo. La pantalla parecía arder cada vez que Kemal y Nihan compartían un momento, y los fans, que somos unos románticos empedernidos, no pudimos evitar caer rendidos ante la magia de esta pareja. Y así como una chispa que enciende un fuego incontrolable, la Burness Feber se apoderó de Internet. Los foros de discusión se llenaron de comentarios apasionados, las redes sociales explotaron con montajes de fotos y vídeos romantizando su relación, y los vídeos de YouTube con escenas de Kara Sevda se reprodujeron millones y millones de veces. El fenómeno Burness era imparable, una verdadera locura colectiva. Pero aquí es donde la trama se complica y empezamos a entrar en territorio pantanoso. Recordemos que Neslihan, en la vida real, está casada con el también talentosísimo actor Kadir Doğulu. Una relación que, al menos en apariencia, es sólida y estable. Kadir y Neslihan no dudan en mostrar su amor en las redes sociales, comparten fotos juntos en sus vacaciones, se dedican mensajes románticos en sus aniversarios. Todo parece indicar que su matrimonio es un cuento de hadas hecho realidad. Entonces, si Neslihan está felizmente casada, ¿de dónde surge todo este torbellino de rumores en torno a Burak? La respuesta, mis queridos, es tan compleja como la mente de un guionista de telenovelas. En primer lugar, como ya hemos mencionado, la química entre Burak y Neslihan era de otro nivel. Era imposible negar la conexión que existía entre ellos, incluso para aquellos que no eran fans de la serie. La gente comentaba lo bien que se veían juntos, lo creíble que era su amor en pantalla. En segundo lugar, durante el rodaje de Kara Sevda, empezaron a circular rumores sobre una posible crisis en el matrimonio de Neslihan y Kadir. Algunos medios de comunicación turcos llegaron incluso a publicar noticias sobre supuestas discusiones, distanciamientos y hasta una posible separación. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados oficialmente, fueron como gasolina para el fuego de la fantasía Burness. Se decía que Burak había sido un gran apoyo para Neslihan durante esos momentos difíciles, que su amistad se había fortalecido, y que la cercanía entre ambos había generado celos e inseguridades en Kadir. Algunos incluso afirmaban que Kadir no soportaba ver la química entre su esposa y Burak en la pantalla, y que eso había provocado tensiones en el set de grabación. Pero seamos realistas, todo esto son solo rumores, especulaciones y chismes de pasillo. Nadie excepto los involucrados sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente sucedió detrás de las cámaras. Pero lo cierto es que la sombra de Burak siempre ha estado presente en la vida de Neslihan, al menos en la imaginación de los fans. Después del final de Kara Sevda, tanto Burak como Neslihan siguieron adelante con sus carreras profesionales. Burak conquistó al público con su papel en la exitosa serie histórica Kuruluş, Osman, mientras que Neslihan protagonizó otros proyectos como Sefirin KZ. Sin embargo, a pesar de la distancia y de los nuevos proyectos, la llama de la esperanza Burness nunca se apagó por completo. Los fans seguían esperando, aferrándose a la ilusión de que algún día sus caminos se volverían a cruzar.
Y aquí es donde entramos en el terreno de las teorías conspirativas más descabelladas. Algunos fans juran y perjuran que Burak y Neslihan han seguido viéndose en secreto después de Karasevda. Dicen que han encontrado pruebas irrefutables en sus redes sociales, como fotos tomadas en los mismos lugares, comentarios encriptados que solo ellos entienden, e incluso la supuesta coincidencia de prendas de ropa o accesorios. Otros, más sensatos y realistas, creen que todo este revuelo es una simple fantasía colectiva. Argumentan que Burak y Neslihan son simplemente buenos amigos, que la química que vimos en pantalla era producto de su talento actoral, y que ambos son profesionales que saben separar su vida personal de su trabajo. Pero, ¿qué opina Burak de todo este asunto? Pues bien, Burak siempre se ha caracterizado por ser muy discreto y reservado con su vida privada. Nunca ha dado declaraciones directas sobre su relación con Neslihan, ni ha alimentado los rumores de ninguna manera. Sin embargo, en algunas entrevistas ha elogiado el talento y la belleza de Neslihan, y ha reconocido que disfrutó mucho trabajar con ella en Karasevda. Neslihan, por su parte, también ha mantenido una postura similar. Siempre ha defendido a capa y espada su matrimonio con Kadir, y ha negado rotundamente cualquier rumor de infidelidad o romance con Burak. Sin embargo, algunos fans, con una imaginación desbordante, han interpretado ciertas de sus declaraciones como una forma sutil de ocultar la verdad. Y así estamos atrapados en un laberinto de rumores, especulaciones, teorías conspirativas y deseos reprimidos. ¿Existe realmente algo más que amistad entre Burak y Neslihan? ¿O es todo una fantasía producto de nuestra imaginación? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. A menos, claro, que alguno de los dos decida romper su silencio y contarnos su versión de la historia. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla, admirando su belleza innegable y fantaseando con la idea de que algún día, quizás, el amor de Kemal y Nihan trascienda la ficción y se haga realidad en la vida real. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría ver a Burak y Neslihan juntos? La química entre ellos es innegable, la historia de amor que protagonizaron en Karasevda nos robó el corazón a todos, y la idea de que ese amor pueda ser real es demasiado tentadora para resistirse. Así que aunque las probabilidades sean bajas, seguiremos soñando con un final feliz para Burnes. Quién sabe, tal vez un día la realidad supere la ficción y nos sorprendan con una noticia inesperada. Soñar no cuesta nada. Y ahora, después de este chismecito intenso que nos hemos echado, quiero saber tu opinión. ¿Tú qué crees? ¿Piensas que hay algo más que amistad entre Burak y Neslihan? ¿O estás convencido de que todo es producto de nuestra imaginación? Déjame tu comentario aquí abajo, quiero saber qué opinas. ¿Eres Team Burnes a muerte o crees que Neslihan y Kadir son la pareja perfecta? Cuéntamelo todo, no te guardes nada. En resumen, en este vídeo hemos explorado el fascinante y controvertido rumor que rodea a Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, la icónica pareja protagónica de Karasevda, y el anhelo de muchos fans de ver su romance traspasar la pantalla y convertirse en realidad. Hemos analizado la química innegable que derrochaban en cada escena, los rumores de crisis matrimonial de Neslihan, las discretas declaraciones de ambos actores, y las teorías conspirativas más descabelladas que circulan por Internet. La verdad, como suele suceder en estos casos, sigue siendo un misterio, pero la esperanza y la fantasía de los fans se mantienen vivas. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chisme y especulaciones. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. No olvides dejarme tu comentario aquí abajo con tu opinión sobre Burak y Neslihan. ¿Crees que su amor secreto explotará algún día y se hará realidad? Quiero leerte. Y ahora, antes de despedirme, te pido un favor enorme. Si te gustó este vídeo, por favor, dale like, compártelo con tus amigos, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido jugoso y entretenido para ti. Recuerda activar la campanita para no perderte ni uno solo de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y gracias por todo tu apoyo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Cara guiño.